Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que tu copyright es genial, con Enerway listos para escuchar una historia la historia. Hoy os traigo algo que de verdad me emociona mucho compartir con vosotros porque es algo personal, algo que me ha marcado y que espero os inspire a vosotros también. Copyright en rate para escuchar una historia de perseverancia, de creer en uno mismo cuando nadie se lo hace y sobre todo, una historia donde un nombre resuena con fuerza, Kerem. Su Kerem creyu superíndice 3 en mu. Contra todo pronu superíndice 3 estico. Y no os imagino, is lo que pasu superíndice 3. Os prometo que os va a sorprender. Antes de empezar, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, esas historias que te hacen reflexionar, que te motivan a darlo todo, no olvido copyright y suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de mis videos. Asume apoyo y un montusimo y me dais la energía para seguir creando contenido que os encante. Ahora preparaos un cafecito, relajaos y vamos a sumergirnos en esta aventura. Todo empezó superíndice 3 ya hace algunos aún más menos os. Yo era, digamos, un poco diferente a lo que soy ahora. Tenía un sueu más menos o uno grande gigante dirua yo, pero la verdad es que me sentó completamente perdido. Quiero dedicarme a la música. Su copyright, suena a clichu copyright, ¿verdad? Pero para mu no era solo un sueu más menos o, era una necesidad, algo que ardua dentro de mu. El problema era que no era especialmente bueno. Cantaba desafinado, mis letras eran, digamos, abstractas y en general, carecua de ese, algo que hace que un artista destaque. Os podu copyright y imaginar la reacción superíndice 3n de la gente. Mis amigos con la mejor intención superíndice 3n del mundo, me decuan que quizu dese debero a buscar una carrera ese estable. Mi familia simplemente no entiendo a nada. Para ellos la música era un hobby, algo para hacer en el tiempo libre, no una profesión superíndice 3n seria. Las audiciones eran un desastre tras otro. Recuerdo una en particular donde el juez, después copyright ese de escucharme cantar una estrofa, me dijo literalmente cariu más menos o dedúcate a otra cosa. Fue demoledor. Empecu copyright a dudar de mí mismo. A pensar que tenuan razú superíndice 3n. Que quizu ese estaba persiguiendo una quimera, un sueu más menos o imposible. Estaba a punto de tirar la toalla. A punto de rendirme y aceptar que la música no era para mí. Y entonces apareció superíndice 3 Kerem. Kerem era un productor musical. Lo conozco en un evento, uno de esos eventos donde te sientes completamente fuera de lugar y solo esperas que termine pronto. Era una gala Venu copyright fica en un hotel de lujo, uno de esos lugares donde la gente va a lucir sus mejores galas y a tomar champú ese que a preocuparse por la causa que se supone que es tú, apoyando. Yo por supuesto, no encajaba en absoluto. Llevaba un traje que me había prestado un amigo, me sentó en superíndice 3 modo y mi único objetivo era sobrevivir a la noche. Empezamos a hablar y no su copyright por copyright, quizu ese por el ambiente relajado o porque me sentó tan fuera de lugar que decido que no tengo nada que perder, le contu copyright mi historia. Le contu copyright mis sueu más menos os, mis frustraciones, mis fracasos. Le hablo copyright de mi pasión superíndice 3n por la música y de mi desesperación superíndice 3n por no poder alcanzar mi potencial. Le contu copyright con pelos y seu más menos ales lo mal que ha ido la última audición superíndice 3n. Era para un programa de televisión superíndice 3n de esos que buscan nuevos talentos musicales. Había estado preparo en dome durante semanas, había ensayado hasta la saciedad y había elegido una canción superíndice 3n que pensaba que me iba como anillo al dedo. Pero en el momento de la verdad, los nervios me jugaron una mala pasada. Mi voz temblaba, me olvidó copyright la letra y para colmo, tropecu copyright en el escenario. El resultado fue un desastre absoluto. Los jueces que al principio parecuan amables me miraron con cara de pena y me dijeron que aunque apreciaban mi esfuerzo, no creían que tuviera lo que se necesita para triunfar en el mundo de la música. Me sentí humillado, frustrado y completamente derrotado. Esperaba que me dijera lo mismo que todos los de Moon-S. Que me diese una palmadita en la espalda y me deseara suerte en la vida. Que me dijera que no pasa nada, que hay muchas otras cosas que puedo hacer. Pero no lo hizo.
Me miró superíndice 3 a los ojos y me dijo, creo en ti. Asu, sin moon ese creo en ti. No os imagináis el impacto que tuvo esa simple frase en Mu. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien me dijo a eso. Y no era solo un creo en ti vacuo, un mero formalismo. Kerem realmente lo sentía. Lo pude ver en sus ojos, en su tono de voz. Había algo en Ucondiéresis Copyright L, una especie de aura de confianza y de seguridad, que me hizo creer que realmente podía confiar en Ucondiéresis Copyright L. Le pregunto copyright por Q copyright. ¿Por Q copyright creo en Mu? Si ni siquiera me había escuchado cantar bien. Si mis canciones eran, en el mejor de los casos, mediocres. Le confieso copyright que incluso yo mismo estaba empezando a dudar de mis capacidades. Le dije que tal vez, todos tenuan razón superíndice 3n y que debería dejar de lado mi sueu más menos o y buscar algo Mu ese realista. Me respondió superíndice 3 que había visto algo en Mu. Una pasión superíndice 3n, una determinación superíndice 3n, una chispa que no se podía fingir. Me dijo que el talento se podía desarrollar, pero la pasión superíndice 3n no y que Ucondiéresis Copyright él estaba dispuesto a ayudarme a desarrollar mi talento. Que veo a algo en Mu que los de Mu ese no vean, una autenticidad, una honestidad en mi voz que aunque aún más menos n no estuviera pulida, tenía un potencial enorme. Y asu fue como empezó superíndice 3 nuestra colaboración superíndice 3n. Kerem se convirtió superíndice 3 en mi mentor, en mi gua, en mi amigo. Dejo copyright mi trabajo de medio tiempo en una cafetería para poder dedicarme por completo a la música. Kerem me abrió superíndice 3 las puertas de su estudio de grabación superíndice 3n y empezamos a trabajar juntos todos los días. Me enseñó más menos Ucondiéresis superíndice 3 todo lo que sabía sobre producción superíndice 3n musical, sobre composición superíndice 3n, sobre tu copyright nica vocal. Me explicaba CU superíndice 3 mo funciona la industria de la música, CU superíndice 3 mo contactar con sellos discográficos, CU superíndice 3 mo promocionar mi música en las redes sociales. Me converto en su sombra aprendiendo de cada uno de sus movimientos, absorbiendo cada uno de sus consejos. Trabajamos juntos durante meses. Me enseñó más menos Ucondiéresis superíndice 3 tu copyright nica vocal, composición superíndice 3n, interpretación superíndice 3n. Me obligó superíndice 3 a salir de mi zona de confort, a experimentar con diferentes estilos, a arriesgarme. Me hizo probar con Geu copyright neros que nunca antes había considerado, desde el blues hasta el jazz, pasando por el rock y el pop. Me animó superíndice 3 a escribir sobre mis propias experiencias, a contar historias que salieran del corazón superíndice 3n. Me enseñó más menos Ucondiéresis superíndice 3 a conectar con el público, a transmitir emociones a trabu copyright ese de mi voz. Me hizo darme cuenta de que la música no se trata solo de cantar bien, sino también copyright n de contar historias, de conectar con la gente, de hacerles sentir algo. No fue fácil. Hubo momentos de frustración superíndice 3n, de duda, de ganas de rendirme. Hubo días en los que no conseguíamos avanzar, en los que me sentía incapaz de superar mis propios límites. Hubo noches en las que me iba a casa llorando, sintió copyright dome un fracaso. Pero Kerem siempre estuvo ahí para animarme, para recordarme por qué copyright había empezado, para recordarme que Ucondiéresis copyright le creo en Mu. Me decua que el camino hacia el Ucondiéresis copyright sito no es fácil, que hay que tropezar muchas veces antes de llegar a la meta. Me recordaba que lo importante es no rendirse, seguir luchando por lo que uno quiere, aunque parezca imposible. Y poco a poco empecé copyright a mejorar. Mi voz se hizo Mu ese afinada, mis letras Mu ese profundas, mis interpretaciones Mu ese emotivas. Empecé copyright a encontrar mi propio estilo, mi propia voz. Dejo copyright de intentar imitar a otros artistas y empecé copyright a ser yo mismo, a expresar mi propia personalidad a trabu copyright ese de mi música. Después copyright ese de mucho trabajo, de muchas horas de ensayo y de grabación superíndice 3n, grabamos mi primer single. Era una canción superíndice 3n que hablaba de mi sueu más menos os, de mis miedos, de mi perseverancia. Una canción superíndice 3n que representaba todo lo que había aprendido y superado. La llamamos Amanecer porque para Mu representaba un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para hacer realidad mi sueu más menos o. La lanzamos en internet sin muchas expectativas.
No teníamos dinero para promocionarla, así que decidimos confiar en el boca a boca y en las redes sociales. Esperábamos que la escucharan algunos amigos y familiares y poco común ese. Pero ocurrió superíndice 3 algo inesperado. La canción superíndice 3 empezó superíndice 3 a viralizarse. La gente la compartía, la comentaba, la escuchaba una y otra vez. Empezó copyright a recibir mensajes de personas de todo el mundo que se sentían identificadas con mi música, que me agradecían por inspirarlos a perseguir sus propios sueños más menos os. De repente mi música estaba llegando a audos que nunca había imaginado. En pocas semanas mi canción superíndice 3 llegó superíndice 3 a las listas de con diéresis copyright sitios de plataformas como Spotify y Apple Music. Empecé copyright a recibir llamadas de discográficas, de managers, de productores. Todos querían trabajar conmigo. Mi sueño más menos o se estaba haciendo realidad. Estaba viviendo un cuento de hadas. Y todo gracias a Kerem. Si Kerem no hubiese creído en mí, yo me habría rendido. Si no hubiese visto algo en mí que yo mismo no puedo ver, nunca habría alcanzado mi potencial. Si no me hubiese dado la oportunidad de demostrar lo que valúa, nunca habría cumplido mi sueño más menos o. Por eso siempre estaré copyright agradecido a Kerem. Por creer en mí contra todo pronu superíndice 3 éstico. Por darme la oportunidad de convertirme en la persona que siempre quise ser. Por en seu más menos arme a creer en mí mismo, a no rendirme nunca y a luchar por mi sueño más menos os. Nuestra relación superíndice 3 fue muy de ese ayu de lo profesional. Kerem se convirtió superíndice 3 en mi amigo, en mi confidente, en mi familia. Compartimos muchas experiencias juntos, tanto buenas como malas. Reumos, lloramos, celebramos nuestros condieresis copyright hitos y nos apoyamos en los momentos difíciles. Esta historia me ha enseu más menosado muchas cosas. Me ha enseu más menosado que nunca hay que rendirse, por difícil que parezca el camino. Me ha enseu más menosado que siempre hay alguien que puede creer en ti, incluso cuando te mismo no lo haces. Me ha enseu más menosado que el talento se puede desarrollar, pero la pasión superíndice 3 es lo que realmente importa. Y sobre todo me ha enseu más menosado que los sueños más menos o se hacen realidad, si te esfuerzas lo suficiente y tienes a las personas adecuadas a tu lado. Que la perseverancia, la humildad y la gratitud son claves para el condieresis copyright sito. Y ahora, quiero preguntaros a vosotros. ¿Tenu copyright is algune sueño más menos o que es tu copyright is persiguiendo? ¿Hay alguien que haya creído en vosotros cuando nadie mu déselo aqua? ¿Qué copyright le diríais a esa persona? Me encantará leer vuestras historias en los comentarios. Quizá, si vuestras experiencias puedan inspirar a otros a seguir luchando por lo que quieren. Recordad que todos tenemos algo especial que ofrecer al mundo. Todos tenemos un talento, una pasión superíndice 3 una voz. No tengáis miedo de expresarlo. No tengáis miedo de perseguir vuestros sueños más menos os. No tengáis miedo de ser vosotros mismos. Porque nunca sabu copyright is que copyright puede estar esperando a escuchar vuestra historia, a ver vuestro talento, a creer en vosotros. Nunca sabu copyright is do vuestra vida puede dar un giro inesperado y llevaros por caminos que nunca habéis imaginado. Y quizú ese, alguene dúa a vosotros también copyright podu, is inspirar a alguien a alcanzar sus propios sueños más menos os. Quizú se vuestra historia pueda ser la chispa que encienda la llama de la esperanza en alguien que es tú, a punto de rendirse. Así que en resumen, no te rindas, busca a alguien que crea en ti, y nunca olvides que tus sueños más menos os son posibles. La perseverancia, la pasión superíndice 3 y la confianza son claves para lograr lo que te propongas. La historia de Kerem y yo es un ejemplo de ello. Pero también copyright hay muchas otras historias de personas que han superado obstáculos increíbles para alcanzar sus metas. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Espero que os haya gustado esta historia tan personal, y que os haya inspirado a creer en vosotros mismos y a perseguir vuestros sueños más menos os. Dejadme en los comentarios vuestras propias historias y reflexiones, me encanta leer lo que pensáis. Vuestros comentarios me ayudan a mejorar mi contenido y a seguir creando videos que os gusten. Y si os ha gustado el video, no olvidéis copyright y darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis videos.
Me ayudaréis un monto superíndice 3N. Vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir dedicándome a lo que me apasiona, compartir historias que inspiran y motivan. Y recordad, nunca dejo copyright is the show más menos art. Nos vemos en el superíndice 3 video. Un abrazo enorme.